No sé por qué, pero hoy como que tengo una sensación extraña. Fíjate que igual es porque estamos a puntito de relacionarnos con un montón de animales en libertad. Hola, ¿qué tal? ¿Es su primer día que viene? No, he venido más de 40 días. ¿Qué hace? Como un estudio de los animales y esas cosas. Ahora mismo le estaba haciendo una foto. Sí, tengo en casa más de 3.000. Estoy emocionado. Estoy emocionado. ¿De qué acabas de ver? Con los gorilas, que no los había visto la otra vez que había estado aquí. ¿Y te gustan? Sí. ¿Con una sonrisa oreja a oreja? ¿Has intimado con ellos o algo? No, pero casi. A mí me ha llamado la atención la jirafa, que casi toma café conmigo en el mostrador de la cafetería. Señora jirafa, un saludito para el box. Un saludo al box, a mi Chanit. Y digo yo es que, no sé, pero estoy como que me siento en una película. Exactamente. No exagero, ¿verdad? No, nada. Parece que está viendo una película. Digo, falta Tarzán y la monachita. Ramón, mira, una familia de chimpancés. Nuestros primos hermanos. ¿A que son majos? Oye, Ramón, ¿no tienes un cierto parecido? Sí, a ese. Yo creo que sé por qué está tan a gusto aquí. Porque soy un poco animal. Suricata. ¡Ay, mira! Suricata, saluda. Saluda, Suricata. Hola, amigo. ¿Eso rojo qué es? Hola, ¿qué tal? Ahí va la hostia, pues. Duérmete, lemur. Duérmete. Ramón, estamos en Madagascar y esto son animales que ya se han extinguido. ¿Y por qué? Por nuestra culpa. Si es que somos... Ay, lagarto. Mira el aviario. ¿Qué? ¿Qué tal lo he hecho? Ramón, ¿no sabes lo que estaba haciendo? La película de los pájaros, Ramón. Uy. Ramón, es que me siento como Diane Fossey. Ay, tú míralo. ¿Y esto qué? Memorias de África. ¿Qué? ¿Tampoco te convence? Jo, Ramón, ¿cómo estamos hoy, eh? Hola, buenos días. Disculpa, te veo toda la pinta de entender mucho del bioparque. Pues sí, todo lo de bichos es cosa mía. Yo antes dando una vuelta por ahí, no sé, hay espacios en los que he visto muchas especies juntas. ¿Eso cómo puede ser? Bueno, hay muchos espacios, efectivamente. Eso es lo que se conoce como recintos multiespecie. Aquí pretendemos que los recintos sean un poco el reflejo de lo que se da en la naturaleza. Entonces, en la naturaleza hay una serie de especies que conviven y eso es lo que intentamos reproducir aquí. ¿Cómo haces tú para que te entiendan? Bueno, ellos conocen tanto a mí como a todos los cuidadores, como a los veterinarios. Bueno, los veterinarios los suelen odiar, pero vamos, a todas las personas que están involucrados en su manejo diario, ellos los conocen perfectamente. Para ellos el público pues es parte del paisaje, igual que son, no sé, las plantas, las rocas, todo eso, ¿no? Son personas con las cuales ellos no interaccionan para nada. Ya sabía yo que no se podía. Que no se puede hablar con los animales. Y yo ahí hablando como una loca. ¿Y todo por qué? Por tu culpa, Ramón, que me estabas animando. Y he quedado como una auténtica loca. Es que no sé por qué tengo que hacer caso, la verdad. Siempre igual. Lo que pasa es que
Ya ves, no le ha gustado ninguna peli. No, venga, hacerle caso, venga.